a ver. Muy bien, aquí tenemos al coordinador, un coordinador de lujo de esta primera conferencia de la mañana de hoy, ni más ni menos que Ulises Medina Álvarez de Chile. Adelante, Ulises. Muchas gracias, profesor. Queridos y queridos expositores, profesores, estudiantes, comunidad toda. Damos inicio hoy jueves 24 de noviembre al segundo día de interesantes ponencias en este cuarto Encuentro Internacional de Cine, Series y Derecho, que con mucho cariño organizan la Universidad de Chile, Universidad de Buenos Aires y Universidad de Girona. Tres nobles entidades educacionales que con este tipo de experiencias profundizan la relación entre el derecho como disciplina con otros campos de los saberes humanos. En este caso, los aspectos artísticos y culturales del conocimiento como expresión legítima de los intereses de una sociedad libre, igualitaria y fraterna. Nos esperan, por supuesto, muchas sorpresas, muchas emociones, de la mano de expositores de primer nivel, con temas muy diversos, sobre todo resaltando la presencia de figuras históricas femeninas, lo que demuestra un legítimo esfuerzo por difundir también el legado de la mujer en la sociedad, como ejemplo de defensa de libertades públicas, del conocimiento y un irrestricto apego a la defensa de derechos fundamentales. En este sentido, cobra mucha importancia la primera ponencia, teniendo el honor de presentar a una gran mujer, doctora de la Universidad de Buenos Aires, muy conocida por sus investigaciones sobre derechos de la mujer, género y diversidad. Hablo, por supuesto, de mi querida maestra, la profesora del programa de cursos válidos para el doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nuestra querida Andrea Laura Gastón. Hoy nos viene a hablar a su vez de una de las mujeres más destacadas de la política latinoamericana, ejemplo de lucha y de legítimas conquistas de derechos sociales, quien con generosidad, amor y entrega ha pasado a la historia por haber mejorado las condiciones de vida de millones de argentinos. Hablamos, por supuesto, de Eva Perón, quien este 2022 fue protagonista de una serie que nos llamó a muchos la atención, con críticas también, con reflexiones respecto a la cosificación del cuerpo femenino. Por ello, en esta ponencia, que se ha titulado como El cuerpo de una mujer a propósito de Santa Evita, sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a nuestra querida doctora Andrea Laura Gastón, a quien recibimos esta mañana con un entrañable afecto. Muchísimas gracias, muchas gracias. Qué presentación, la verdad. Te pasaste, Ulises, gracias. Gracias a vos, a Ricardo, a todos los que están ahí de Jarana, gracias a que se la escuchaba esta mañana, muy feliz, a Álvaro y a todos los que están allí, Nelson, un abrazo enorme. Gracias también a los que estamos de este lado del Zoom, de este lado de la pantalla, ¿no? Lo veo a Sebastián, a Alba, a Adriana, bueno, a todos los que están ahí, todas, muchas gracias, Tiago, qué alegría vernos. La verdad es que me encantaría estar de ese lado de la cordillera, esta vez no pudo ser, y bueno, además, realmente muy feliz por el excelente nivel de las ponencias. Esto para mí, wow, ¿no? Habla de muchísimo trabajo de los organizadores, de los ponentes, un trabajo muy serio, los y las ponentes. Así que bueno, voy a dejar ahora los preámbulos y me voy a concentrar en una novela, en una serie, en realidad, que apareció este año, y voy a hablar a propósito de esta serie, que es Santa Evita, una serie web argentina de Star Más, o Star Plus, no sé cómo se dice, dirigida por Rodrigo García Barcha y Alejandro Masi, protagonizada por Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, Darío Grandinetti, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Francesc Orelia, bueno, y otros actores, pero estos son los más importantes. Estrenada el 26 de julio de 2022, consta de una temporada y 7 episodios, y está basada
en la novela de Tomás Eloy Martínez de 1995. La trama sigue el derrotero del cadáver de Eva Perón, ex primera dama de Argentina, a la vez que narra momentos de su vida. Esto es un breve resumen. Esta es la tapa, a ver si lo pueden ver. Perfectamente. Esta es la tapa de una de las ediciones, tuvo varias ediciones, Santa Evita. Este es el autor, el escritor y periodista, ahí va, Tomás Eloy Martínez. La elegí porque en su momento yo leí la novela me pareció excelente, me quedé muy fascinada con la novela, la verdad. Tanto es así que el gran Gabo García Márquez dijo, aquí está por fin el libro que yo quería leer, y la dirigió su hijo, Rodrigo García, que es el hijo de Gabriel García Márquez. Y obviamente después de haber leído la novela salió la serie, ¿no es cierto?, 70 años de la muerte de Evita. Para que ustedes se den una idea, yo pensaba esta mañana, ¿qué pasó en el 52? Bueno, la reina de Inglaterra asume su largo reinado de 70 años, o sea que corrió mucha agua bajo el puente, y este año sale entonces la novela, que ya en el título es bastante sorprendente, ¿no? Porque el título de Santa Evita habla de un recorrido y de un corrimiento, ¿no? Es decir, desde una Eva, digamos, líder política, ¿no?, hasta una Eva que adquiere una dimensión, digamos, religiosa o espiritual, en esa santidad de la cual habla el título. Entonces, yo decidí tomar para esta conferencia ciertas dimensiones esenciales que hacen a la sociedad argentina de los años 40 y 50. Ustedes vieron que muchas veces, el año pasado, por ejemplo, tomé el tema de Maradona, Sueño Bendito, ¿no? Es decir, a los sociólogos muchas veces nos llaman la atención estos mitos populares, porque los mitos populares hablan de sí mismos, pero también hablan de la sociedad, dicen muchísimo acerca de la sociedad, ¿no? Entonces, de Maradona este año, bueno, una mujer, ¿no? Y qué mejor que Santa Evita. Y a mí me gustaría, digamos, analizar 4 dimensiones que hablan, de las que habla la novela, de las que habla la serie, y que tienen que ver con justamente la sociedad, en términos generales, pero en este caso muy especialmente de la sociedad argentina. Estas 4 dimensiones son las siguientes, y las voy a mencionar en un orden lógico secuencial, no necesariamente histórico, que son las siguientes. O sea, yo creo que se puede condensar esta historia, esta narrativa, en estas 4 dimensiones. La primera es el patriarcado, ¿no? Esto que nos sirve para explicar, digamos, esta historia de Santa Evita, sin las cuales no se puede entender, ¿no es cierto? ¿Y el patriarcado qué es? Es un orden de género. O sea, que es un sistema de dominación doméstico que luego intersecta 3 otras dimensiones que son dimensiones sociales y políticas, que tienen que ver con un elemento que es fundamental en el sistema, en la estructura de dominación política, que es el territorio, ¿no? Entonces acá hay un salto en el orden patriarcal, este orden de género, hay un salto entre el sistema de dominación doméstica hacia lo público, hacia la política y hacia el territorio. Y en este sistema de dominación político-territorial, ¿sí?, encontramos los otros 3 elementos, estas otras 3 dimensiones que nos permiten entender o terminar de cerrar, digamos, entender a la sociedad argentina, ¿no?, a partir de esta novela, ¿no es cierto? Una es
de estas dimensiones es la tradición judeocristiana y en especial las instituciones que se ligan a ella, como por ejemplo la Iglesia Católica, ¿sí? El tercer elemento de estos 4 que mencionábamos es el surgimiento del clasismo como sistema de estratificación social, ¿no? Acá hay un elemento sociológico, que es el sistema de estratificación social clasista. Y por último, el peronismo como parte de la dimensión de poder política, o sea, de la estructura de poder político. O sea, acá tenemos 4 elementos y yo voy a hablar de estos 4 elementos. El patriarcado como orden de género, la tradición judeocristiana, y en especial la Iglesia Católica, el surgimiento del clasismo como sistema de estratificación social, y el peronismo como parte de la estructura de dominación política. Creo que esta conjunción de dimensiones políticas, ideológicas, religiosas, sociológicas y domésticas nos sirven para entender este cuadro que conforma esta narrativa. Obviamente que a ello se suman otras dimensiones, como por ejemplo una estructura económica que les sirve de marco, ¿no? Y muchas otras más, pero me quedo fundamentalmente con esta. Y lo que voy a sostener aquí a modo de hipótesis es que el cuerpo de Eva tuvo una gran significación en cada una de estas 4 dimensiones, cosa que se puede ver en la serie y se puede leer en la novela. Yo me voy a ocupar de cada una de estas dimensiones, pero no lo voy a hacer en este orden que acabo de decir, sino me voy a la inversa, ¿no? Me voy de adelante hacia atrás. Y en este sentido, la primera de la que voy a hablar es el peronismo. No voy a hablar del peronismo como un fenómeno político, yo no soy politóloga, además que excedería, por supuesto, el marco de esta exposición no, creo que no alcanzaría toda la jornada ni toda la semana siquiera para hablar de este fenómeno, pero sí me interesa destacar en este sentido que probablemente este despliegue que tuvo el peronismo a través del tiempo no hubiera sido tal sin una liturgia muy concreta y especialmente una estética propia, ¿no? Una de cuyas figuras centrales fue justamente Eva, ¿no? Ella además era muy consciente de este rol que tenía, y si uno ve cómo va evolucionando Eva digamos, Eva y el cuerpo de Eva, porque esta novela se estructura alrededor de la figura del cuerpo de Evita, creo que está muy claro, ¿no? Por ejemplo, los cambios en el peinado, en la ropa, incluso en el tono de la voz, ¿no? Natalia Oreiro decía en una entrevista hace poco que ella, cuando fue estudiando para componer el rol de Evita en la serie, se escuchó muchísimo los discursos y observó cómo la tonalidad de la voz de Eva fue cambiando, haciéndose cada vez más grave, ¿no? Esto me parece un dato interesante. El segundo elemento en este orden, ¿no? de adelante hacia atrás es el surgimiento de la sociedad clasista, ¿no? Estamos hablando de los años 40 y 50 en la Argentina, ¿no? Testigos de una sociedad con una intensa movilidad social, tanto en un sentido vertical como horizontal, es decir, hay una movilización a raíz de la industrialización, que en gran parte o en gran medida está impulsada precisamente por el peronismo en el poder. Entonces hay una movilización de vastos sectores de la población del campo a las ciudades, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver justamente la consolidación, es una etapa de consolidación del sistema de estratificación social clasista, que vienen a superar al sistema estamental, las clases sociales como un sistema de estratificación que de alguna manera supera al sistema estamental. Entonces esto genera conflictos muy interesantes, esto se ve en la serie, se ve también en la novela. En la serie está muy claro porque, claro, hay una estética visual que no hay en la serie, uno la puede imaginar, ¿no? Estos conflictos que aparecen, por ejemplo, entre Eva y las damas de beneficencia, ¿no? Que esto forma parte de la historia, pero donde más se ve este conflicto, mucho más por ahí que en la serie o en la novela,
es en una obra de teatro que a mí me gustó mucho, que también la vi hace muchos años, que se llama Eva y Victoria, ¿no? De Mónica Otino, ¿no? Donde además la cuestión de género de la que voy a hablar después está muy presente, ¿no? Entonces, que narra un hipotético encuentro, este encuentro nunca existió, pero en la obra de teatro sí aparece, entre Eva Perón y Victoria Ocampo, donde supuestamente Eva le va a pedir a Victoria su apoyo para la ley del voto femenino, ¿no? Bueno, como nota de color, digamos, en la serie aparece también la cuestión de la sanción del voto de las mujeres, pero con una mirada muy diferente, no es una mirada de género como por ahí, más marcadamente de género como la que sí tuvo esta obra de teatro Eva y Victoria. Bueno, en tercer lugar, la tradición católica, ¿no? Esto que hablábamos al comienzo, este nombre de Santa Evita, toda la liturgia, esto aparece en la novela, aparece también en la serie, ¿no? En estos rituales de las velas, las estampitas, ¿no? Todo esto está, me parece, muy claro, muy bien marcado, digamos, tanto en la novela como en la serie. Y el mito de Eva, ¿no? y ese derrotero del cuerpo también, ¿no? Tiene que ver con esta santificación entre comillas, ¿no? Este cuerpo que no está vivo ni muerto, ¿no? Y esto aparece muy claro, creo, en la novela, ¿no? Este corrimiento del eje también aparece, ¿no? Que va de la política a la religión, a la santificación. Incluso en la novela se narran algunos fenómenos sobrenaturales, ¿no es cierto?, que están marcados en el libro. Bueno, hay varios casos que son muy interesantes de leer, y no tengo tiempo, pero que vale la pena por ahí, si a alguno le interesa, después se los cuento. Por último, y acá me voy a detener un ratito más, es el tema del orden patriarcal, ¿no? Porque Santa Evita es una novela sobre el cuerpo de una mujer, ¿no? Y también las pujas que aparecen en torno de ese cuerpo, ¿no? Hay una tensión muy marcada sobre esa situación, ese cuerpo de la mujer, ¿no es cierto?, que es precisamente el nudo de la novela. O sea, toda la novela se construye en base a esas tensiones, ¿no? Entre quienes pujan, o aparecen pujando, ¿no es cierto?, en torno de ese cuerpo, hay instituciones y personas y personajes que representan esas instituciones, ¿no? Por parte del Estado y sus múltiples estamentos, los militares, la presidencia de la nación, los legisladores, los sindicatos, y por último, pero no menos importante, la madre. La madre es un personaje muy interesante, doña Juana Ibarguren, y yo digamos, como que me detuve en ese personaje y en esa puja, porque veo que ahí hay un hilo conductor muy, muy, muy fino y muy sutil entre esta tensión y otras historias que son parte de la historia de Occidente. Esto está en la base de la cultura occidental y que tiene que ver con los cuerpos, con la muerte, con las pujas, con el Estado, y con el derecho de las mujeres, ¿no? El ius sanguinis. Esto me parece que es como para pensar ya con otros tiempos, ¿no? Pero pensaba en una figura como puede ser Antígona, ¿no? Y lo que esto significa para el derecho, ¿no? Esto en el mundo grecorromano y en la cultura occidental, ¿no? Hay estas historias de pujas en cuestiones que tienen que ver con las mujeres, con los cuerpos, ¿no? con el Estado. Pensaba en la historia del rey Salomón, en esta puja, ¿no? Por los cuerpos de esos bebés, ¿no? y el rol que tenían las mujeres ahí, ¿no? Esas prostitutas que pujaban por los cuerpos, ¿no? El cuerpo es un dato biológico
y al mismo tiempo también es un dato sociológico fundamental, porque nos ubica en tiempo y en espacio, ¿no? Es decir, nos marca en un idioma, en una cultura, en un territorio, ¿no? En una historia, en una generación, nos marca con un sexo determinado, y luego lo que se construye en base a ese sexo, ¿no es cierto? Ese género que se va construyendo en base a ese dato, que es un dato biológico, y las múltiples representaciones sociales que a todos estos elementos se asocian, como dice Serge Moscovici, ¿no es cierto? O sea, una realidad geográfica y temporal ineludible, ¿no? En la Argentina, y con esto voy cerrando, el cuerpo de Evita no es el cuerpo de cualquier mujer, sino que es el cuerpo de la mujer, ¿no? Al menos en la ficción. Hay un párrafo que sí les voy a leer, y con esto voy cerrando. Esto lo dice, digamos, la novela. Dice, en un momento en que están dialogando unos personajes por acá, ¿dónde lo tengo? Sí, acá está. Dice, usted sabe muy bien lo que está en juego, dijo el coronel, y se levantó a su vez. No es el cadáver de esa mujer, sino el destino de la Argentina, o las dos cosas, que a tanta gente le parecen una. Vaya a saber cómo el cuerpo muerto e inútil de Eva Duarte se ha ido confundiendo con el país. No para las personas como usted o como yo, para los miserables, para los ignorantes, para los que están fuera de la historia. Ellos se dejarían matar por el cadáver. Si se hubiera podrido, vaya y pase, pero al embalsamarlo, usted movió la historia del lugar. Dejó a la historia dentro. Quien tenga a la mujer tiene al país en un puño. ¿Se da cuenta? Al menos en la ficción esto es así. Por eso este cuerpo, su vida y su muerte, o sea, el cuerpo vivo y el cuerpo muerto, funcionan como una bisagra, tanto de la serie como de la novela, y creo yo que este tal vez sea uno de los hallazgos más interesantes de esta ficción. Bueno, nada más, muchas gracias. Gracias. Sí. Vamos a abrir entonces un espacio para preguntas, reflexiones. 10 minutos. Por favor, si alguien... por favor, si alguien del público súmico quiere hacer alguna pregunta, la hace con el chat. Y aquí estaremos esperando sus chatas preguntas. Y si alguien tiene aquí alguna pregunta, profesora, doctora Verónica Lescano Galardi. Así, si algo me escucha. ¿Me escuchás, Andreita? Más. Toma el micrófono. Tengo que hacer todo. Este instrumento fálico da poder. Empodera. Bueno, obviamente, súper brillante, espectacular. Te quiero consultar si vos desde la sociología jurídica, entendés, ya que tomaste a Moscovici dentro de todas las teorías que estás manejando, si vos considerás que desde el punto de vista de la historia, de la historia política, aclarando que vos ya dijiste que no sos politóloga, pero estás manejando categorías históricas, si logró consolidarse el cuerpo de Eva como una representación social, o sea, se llega a alcanzar el concepto de representación social con el cuerpo muerto y embalsamado, porque el tema del proceso de embalsamiento, ¿sí es embalsamiento? Embalsamamiento. Embalsamamiento tiene todo que ver con una ritualística, ¿no es cierto? Cosa que a ustedes en sociología les encanta, los procesos ritualísticos. Ahora, este proceso ritualístico tiene para mí dos vertientes, la espiritual, que tiene que ver con la mística, la construcción mística del peronismo, y tiene que ver con un componente de empoderamiento de Eva no murió. O sea, la inmortalidad, marcársela al pueblo que tal vez no tiene una estructura conceptual súper sofisticada. Entonces, cuando se produce justamente este tema del cuerpo, ¿dónde está el apoderamiento, el ocultamiento? ¿Vos creés que todo este proceso histórico y de manipulación política construye en representación social?
Y evidentemente tuvo una significación política gigantesca, tanto es así, esto de alguna manera, digamos, provocó todo ese movimiento, ¿no? En términos de Moscovici, lo que pasa es que Moscovici integra al concepto de representación social muchas dimensiones, que son no solamente dimensiones políticas, incluso hasta dimensiones científicas integran en Moscovici y en Jodelet este concepto, ¿no? Y además es un concepto bisagra entre lo social y lo psicológico, entonces es un concepto muy complejo. No sé si el cuerpo de Eva como unidad, como únicamente eso integraría en términos de Moscovici una representación social, pero no es, digamos, por lo menos tal como está narrado en la novela, ¿no es cierto? Y en la serie, ¿no? Eso es lo que aparece, ¿no? Porque justamente es lo que dice este pequeño párrafo que leí, ¿no es cierto? Es decir, no estamos hablando del cuerpo de Eva, estamos hablando, Eva, ¿qué es lo que representa a Eva en términos nacionales, ¿no? Me encantó tu pregunta y además me dejó pensando, Vero, porque hay muchas, creo que hay muchas aristas ahí como para seguir pensando. Después lo voy a seguir, porque esto no termina acá. Gracias por tu pregunta, me hiciste pensar mucho. Digamos, el problema es que son teorías que a veces vienen de Europa, no vienen desde Latinoamérica, ¿no? Que esto es algo que yo pensaba ayer cuando escuchaba, ¿no?, una de las ponencias que hablaba, dos de las ponencias, una que hablaba del derecho de la propiedad intelectual y la otra del derecho a reparar, cómo esto se ve tan distinto desde Latinoamérica y desde Europa, y muchas veces estas teorías se construyen en Europa, pero después tenemos que dar cuenta de realidades latinoamericanas que son tan distintas, ¿no? Entonces ahí me dejaste pensando. Gracias, Vero. A vos, mi amor, gracias. Profesora, me quiero tomar la libertad para hacer una breve reflexión o una pregunta más bien. Usted en un momento habla de fenómenos sobrenaturales que se presentan en la obra y en la serie efectivamente se puede ver. También al principio de su ponencia usted dijo que a García Márquez le había llamado mucho la atención esta obra a tal punto de que la destacó bastante. ¿Podemos decir que estos fenómenos sobrenaturales que están presentes son una expresión misma del realismo mágico latinoamericano y una expresión del pueblo latinoamericano mismo para expresar una devoción hacia la figura de Evita? No, el problema es que el realismo mágico como tal es una corriente, también excelente pregunta, Ulises, gracias. Wow, qué buenas preguntas me están haciendo, gracias, porque me dejan pensando todo el tiempo. A ver, el realismo mágico es una corriente dentro de la literatura. Acá la tengo a Adriana, no me animo mucho a hablar de estas cosas, ¿no?, porque la especialista es ella, pero digamos, me parece que el realismo mágico está muy ligado, demasiado ligado a Latinoamérica, por algo surge acá y no en otro lado. Que seguramente Tomás Eloy Martínez haya leído a gente como García Márquez, que haya leído a Cortázar, o sea, ahí hay una influencia enorme, y también seguramente se inspiró en la realidad, en la realidad latinoamericana, ¿no?, en esta realidad, como decía Rodolfo Kusch, donde tenés contradicciones permanentemente todo el tiempo, porque no es la lógica aristotélica del tercero excluido, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con ese realismo mágico. Así que, bueno, yo no sé si en términos teóricos esto lo puedo afirmar con esa, digamos, impronta que vos le das. Un aplauso muy fuerte para la doctora Gastrón.